Hola, bienvenidos a un episodio más de Spanish para Todos. El día de hoy tendré una invitada que por medio de las redes sociales lleva a cada rincón del mundo el español que se habla en Uruguay. Hola Victoria, bienvenida a Spanish para Todos. Es un placer para mí compartir contigo este espacio. Por favor, cuéntale a nuestros oyentes y a quienes nos ven a través de YouTube qué haces en redes sociales y dónde pueden encontrar tu contenido. Hola Flora, muchísimas gracias por la invitación, primero que nada. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como The Spanish Express. Mi canal y bueno, mi TikTok, mi cuenta de Instagram se tratan sobre el español y la cultura rioplatense, específicamente la variante uruguaya, que es de donde yo soy. Bueno, ahora sí a lo que vinimos. Hoy conocerán cómo pueden mencionar algunas cosas en Colombia y cómo se le dice a esas mismas cosas en Uruguay. Prepárate para aprender nuevo vocabulario. Empecemos. Voy a mencionar algunas palabras y Victoria va a decir cómo se dicen en Uruguay. Bueno, Victoria, ¿cómo le dicen a la gasolina en tu país? Bueno, nosotros le decimos nafta comúnmente cuando estamos hablando así entre nosotros. También podemos llamarla combustible. Eso es más, por ejemplo, cuando están hablando en las noticias del precio del combustible, que aumentó, que bajó, pero por ejemplo, si yo voy a, no sé, a una estación de servicio, necesito 10 litros o 5 litros de nafta. Y nosotros normalmente le decimos es gasolina. Ujú. ¿Qué nombre le tienen, por ejemplo, al carro? Bueno, nosotros le decimos auto. Auto. Un carro para nosotros, por ejemplo, es el carro tirado por los caballos y Ah, también es, por ejemplo, bueno, el carro del supermercado donde vos pones tus compras. bueno, al del supermercado nosotros también le decimos carro de supermercado o carrito de supermercado. A los zapatos deportivos nosotros le decimos tenis. Ujú. Bueno, nosotros tenemos una palabra un poco particular porque le decimos championes. Champion. Recientemente descubrí que también en el norte de Argentina y en Paraguay también se le dice así. Y la razón es que en Uruguay la primera marca de, bueno, calzado deportivo que llegó a Uruguay era Championes y nosotros tenemos eso como de llamar muchos objetos por la marca. Entonces, ese es uno de esos ejemplos de Championes. Championes. Sí, no, en Colombia solamente utilizamos como tenis o zapatillas, zapatillas Ujú. deportivas. Y a la chaqueta, Bueno, nosotros le decimos campera. campera, como de ir a acampar. Ujú, sí. ¿Por qué le dicen campera? Realmente no sé si hay como alguna razón detrás de eso, pero por ejemplo, mismo un abrigo pesado, nosotros le decimos campera de abrigo, o si es algo liviano para los días de primavera, es como una camperita, es algo ligerito. Esta palabra es pues muy diferente para nosotros acá. Mesero, Bueno, para nosotros es un mozo o una moza. pero están en el restaurante y dicen, hey, mozo, ¿o Ujú, no? sí, ¿Sí? sí, sí. Ok. Incluso, por ejemplo, la palabra camarero o camarera no serían como muy naturales para nosotros de usar. Mm. Nosotros en Colombia decimos mesero o mesera, pero normalmente no usamos mucho esa palabra, ¿sí? Habrán personas que sí la usan, pero nosotros generalmente tratamos o de decirle el nombre o de hacerle como una seña, Ujú. no, no tanto decir como mesero, mesera, no. Camiseta, Bueno, una camiseta para nosotros es una remera. Camiseta es una palabra que sí usamos, pero para la de fútbol. la camiseta de fútbol, vale. Para mí, remera era una palabra que yo confundía mucho como con la a la primera, ra, Ah,
Y yo decía, pero ¿por qué le dicen así? Porque yo sí sabía el significado de la otra palabra, hasta que un día, o sea, yo la escuchaba así, pero cuando ya una vez vi y la leí, o sea, vi cómo se escribía, yo dije, ah, es que es diferente. Pero nadie me la explicó, Sí, pero bueno, sí. esta es una de las palabras, por ejemplo, que compartimos con el español argentino. Sí, creo que en una de las cuentas de una de las profesoras argentinas fue que vi cómo se escribía y dije, ah, es diferente de la otra. Y creo que en Ujú, los comentarios también hacían como esa aclaración. claro. Fresa. Bueno, para nosotros es una frutilla. Esta me parece súper chistosa decir frutilla o en el español de nosotros sería frutilla, ¿sí? Porque sería como una fresa pequeñita, porque nosotros utilizamos mucho los diminutivos acá. Entonces me da como esa idea. Bueno, algo gracioso, por ejemplo, es que cuando, bueno, yo era niña y veía la televisión, por ejemplo, los dibujitos animados que quizá usan, bueno, un español como mexicano o centroamericano, o ya como más hacia el norte de Uruguay, ¿no? Ellos siempre decían fresa y yo en mi cabeza estaba convencida de que fresa era una fruta diferente. Ah, Y después, bueno, con el tiempo, cuando crecí, descubrí, ah, es una frutilla. Fue como una gran revelación para mí. sí, yo creo que los dibujos animados de los que hablan, ese dibujo animado tenía diferentes nombres. Era frutillita, yo la conocí como frutillita. Sí, es verdad. Y Rosita Fresita después. Creo que trataron de hacer como adaptaciones. Ah, no sabía. Yo recuerdo frutillita, sí, pero no, no esa otra versión que mencionas vos. Rosita Fresita. Piña. Bueno, para nosotros es anana. Anana. Creo que usamos la palabra en inglés básicamente con distinta pronunciación. Exacto. Digamos, ananá, sé que en muchos países dicen ananá, obviamente o la escriben por lo menos de esa manera y ya la adaptan a la pronunciación de cada idioma. Ujú. No sé realmente por qué algunos países que somos la minoría decimos piña. Mm, Probablemente venga de otra raíz quizás. Banano. Es la fruta, ¿verdad? Sí, banano es una fruta. Bueno, para nosotros es banana femenina y banano es el árbol. Mm, ok. Creo que nosotros al árbol igual le decimos banano y al cultivo como tal le decimos bananera. Yo tengo una historia súper chistosa porque acá hay una zona de Colombia que se dedica mucho al cultivo de banano y nosotros estábamos de paseo y me perdí. O sea, es un desierto prácticamente. O sea, tú en un desierto ves arena por allá, arena por allá, arena por todo lado. Y aquí era plátano por allá, por allá, por allá, por allá, y yo no sabía ni cómo salir de ahí. Estuve un Uf, tiempo así, mi tío me encontró, no sé cuántos minutos pasaron, pues yo estaba pequeña y todavía recuerdo ese momento, ah, porque sí fue traumático, o sea, habían muchos, como todavía está verde, pues le decimos plátano y le ujú, ponen como unas bolsas para que maduren. claro, claro. Y ya, Bueno, por ejemplo, nosotros plátano sería un tipo de, digamos, fruta diferente. Es lo que en inglés le llaman plantain, que es como la banana chiquita. pero que es muy, muy pequeña, como así, y que es Eh, dulce. No dulce, sino se usa mucho para platos salados, por ejemplo, en Dominicana o en Puerto Rico. Ok, el que es dulce, el que es para plato salado para nosotros es un guineo, Ah, que es guineo. diferente del banano. Algunos extranjeros se confunden un poco porque por ejemplo, en Estados Unidos venden el banano verde y ellos a veces cuando vienen acá compran guineo y esperan que madure y eso no va a pasar. Entonces sí hay que tener un poco Claro. de cuidado con este tipo de cosas. Frijoles, Bueno, nosotros le decimos porotos. porotos. Esta sí es una palabra nueva, porotos. Ujú.
Sí. Después, bueno, tenemos como diferentes tipos de porotos, pero esa es como la palabra general para mencionarlos a todos. Sí, en Colombia también hay diferente tipo de frijol, ¿sí? Cargamanto, hay rojo, hay negro, un poco blanco, verde. Ujú. Aguacate, Bueno, para nosotros es palta. palta, sí. Para nosotros sí es aguacate, para muchos países también es aguacate. A veces entre hispanohablantes, de pronto en comentarios que algunos estudiantes de, por ejemplo, yo digo mucho a los estudiantes de español que cuando vean un video y tengan como dudas sobre algo, vayan a los comentarios y lean. Sí, a veces Ujú. no es tan buena idea porque los Sí. hispanohablantes están en los comentarios ahí como peleando un poco por cuál debería ser la palabra correcta, pero no Ujú. hay una palabra correcta. Todas son correctas dependiendo de dónde nosotros estemos ubicados, dónde estemos, qué país estemos visitando. ¿Sí? Ujú. Igual, si ustedes llegan a Colombia a comprar una palta, mucha gente puede que no entienda, ¿sí? Para nosotros no es común utilizar la palabra palta, pero si estás hablando con una persona que ya salió del país, que fue, por ejemplo, a Perú o que tiene algún tipo de contacto con un poquito más avanzado como con este tipo de alimento, puede que entienda cuando se le dice palta. Si yo digo aguacate en Uruguay, ¿me entienden? Ujú. Sí, sí. ¿Sí? Tanto aguacate, por ejemplo, si decís avocado también, que es otra variante, Ajá, te van a entender sin problemas, obviamente que van a darse cuenta que no sos de ahí. sí. Nosotros acá decimos crispetas. Ujú. Bueno, nosotros para eso tenemos dos palabras en realidad. Tenemos la palabra guaraní, que bueno, es la palabra que se usaba, por ejemplo, los nativos que vivían en esa región antes, que es pororó. Y después tenemos la palabra pop, como la versión corta de popcorn, pero depende, se usan las dos y no hay una que sea como más correcta que la otra tampoco. Qué bien. A mí me gusta cómo suena, pororó. Ujú. Nosotros en Colombia también tenemos tres formas. Tenemos crispetas, tenemos palomitas y hay otros que dicen maíz pira, ¿sí? Hay quienes dicen que el maíz pira es el maíz cuando aún no se ha convertido en palomita. Ah, Y ok. hay otros que definitivamente dicen que maíz pira es igual tanto el maíz como la palomita o la crispeta, ¿sí? ¿Y es regional? Es Sí, depende de... Ujú. es dependiendo de la región donde estés. Por ejemplo, en Bogotá yo siento que se dice más palomitas, Ujú. pero yo vivo en Antioquia y en Antioquia se dice más crispetas. Gaseosa. Ujú. Bueno, nosotros le decimos refresco, pero es muy común simplemente nombrar también, como te decía antes, por las marcas. Ah, bueno, una Coca-Cola, una Mm, Sprite, una Pepsi. Es como refrescos, es una palabra general para todos. Por ejemplo, vas a una fiesta y te preguntan, ah, ¿querés que traiga algo? Ah, trae un refresco. Es cualquier cosa. acá también, por ejemplo, si estás en un restaurante y dices, ay, yo quiero una gaseosa, la niña te va a preguntar de cuál, ¿sí? La persona que Ujú. te atiende te va a decir cuál. Y ya tú especificas la marca de gaseosa que quieres. Palillos. Bueno, nosotros le decimos escarbadientes, mondadientes también es otra versión. Palillos para nosotros son las pincitas que vos usás para, por ejemplo, colgar la ropa al sol para que se seque cuando lavas. Sí, es para mí es un gancho. Ah, Y hay otro, en otros países creo que le dicen percha. ujú. Nosotros le decimos los ganchos, pues, para colgar la ropa. Sí, tanto la que se usa. Ah, ¿o cuáles me estás diciendo? No, igual, los dos se dicen ganchos. Los que son chiquititos, que Ujú. pones la prenda así, Sí. y el que es grande, donde tú ya la montas directamente, tanto para que se seque o como cuando la vas a guardar en el closet. Ujú. Claro. Bueno, para nosotros esa que vos decís para guardar en el closet, que nosotros le decimos ropero, es una percha. Ah, ok. Esa para nosotros también es un gancho, igual que el otro. Los dos son ganchos. Claro.
Ok, entonces ustedes allá sí le dicen percha. Ujú, sí, Nosotros podemos decir closet o armario, cualquiera de los dos. sí. Escarbadiente suena demasiado específico. Sí, es como literal. Sí, sí, muy. Bueno, otra palabra es por aquí, capar clase. Bueno, nosotros decimos ratearse de clase o hacerse la rata. Y también, por ejemplo, esta es una palabra ya quizás de cuando yo iba al liceo, que es a rabonearse o hacerse la rabona. Rabonearse, ok. Sí. Bueno, acá generalmente se le dice solo uno, es como capar clase. Voy a capar clase, no le vaya a decir a nadie. Es como medio literal también, capar. O sea, Un pelado, ¿qué es para ustedes un pelado? para nosotros es un gurí o un botija. Un botija. Sí. Pues Quizás, por ejemplo, para mí es chistoso escuchar botija porque lo asocio inmediatamente con el personaje que tenía, no sé si recuerdas no sé si recuerdas un programa de la televisión que hacía este comediante mexicano que ya murió, pues es conocido como Chespirito. ujú, ¿Recuerdas el nombre de él? el chavo, decís vos. Sí. Ujú. Bueno, él tenía un personaje o tenía un programa adicional, pues como a Chespirito, o que hacía parte de Chespirito, y eran dos ladrones, ¿sí? Ujú. Uno era el Botija, a ese, digamos que a ese personaje voy cuando me dices esta palabra. Ah, bueno, nunca lo vi a ese programa, pero por ejemplo sé que para muchos españoles es una palabra graciosa también, porque es como un tipo de recipiente. Ah, también. Sí, nosotros, por ejemplo, imagínate que yo voy a juntarme con mis amigos y le digo a mi madre, voy a salir con mis amigos o nos vamos a juntar o algo así. Es re común decir, bueno, voy a salir con los gurises o voy a salir con los botijas. Ok, bueno, pues aquí utilizamos diferentes palabras, pero un pelado como tal, pues puede ser cualquier persona joven, ¿sí? Ujú, sí. Pasar de chiripa. Ahora, ¿me puedes explicar un poquito esta expresión? Ok, bueno, pasar de chiripa tiene varias versiones dependiendo de la región. Para nosotros puede decir pasar de arepaso, pasar de chiripa. Es, por ejemplo, cuando tú no te has esforzado por lograr algo y aún así pasas, digamos, el examen, ¿sí? Presenté el examen DELE y lo pasé de chiripa, ¿sí? Porque la persona no estudió tanto, o sea, digamos que de una u otra manera no se merece ese reconocimiento. Mm, bueno, nosotros a eso le decimos pasar de pedo. Tenemos muchas expresiones con esta palabra y me ha pasado, por ejemplo, con amigos que yo he dicho una de estas expresiones y ellos automáticamente lo asociaron con estar borracho, Mm, porque bueno, estar pedo en muchos países es estar borracho, pero por ejemplo, pasar de pedo significa como, bueno, casi, o sea, perfectamente, por ejemplo, habría podido perder ese examen o no aprobar y de pedo, de pura casualidad, de pura suerte, lo pasé. exacto, de casualidad, de suerte. En Colombia sí nosotros decimos como para estar al pedo, cuando dicen estar borracho, nosotros decimos como está hincho, ¿sí? En Mm, algunas regiones, yo en este momento estoy en Cartagena, que es la costa, y en la costa sí se dice, se utiliza la palabra pedo para decir borracho ujú. o estar peao, algo así, creo que sin la D, ¿sí? Ok. Bueno, para nosotros, para esa expresión necesitamos preposición, es estar en pedo. No, acá sin la preposición. Mm. Una persona salada. Bueno, para nosotros es un yeta.
Sheta. Una persona salada, un sheta. Acá se Ujú, utiliza, yo creo que no se utiliza tanto como para referirse a otra persona, sino que la persona se refiere a sí mismo de esa manera, ¿sí? ujú. Bueno, nosotros, por ejemplo, esta palabra la usamos mucho cuando hablamos de fútbol, por ejemplo, de que tenemos como ciertas supersticiones de, bueno, si vos estás mirando el partido, le vas a dar mala suerte, o ciertos periodistas deportivos que cada vez que hablan con un jugador, el equipo pierde, entonces dice, bueno, él es un yeta, no hables con él, o vos sos un yeta, no mires el partido, escuchalo en la radio o hace otra cosa, pero así. No, 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 acá no, no, pues no, no la tenemos como de esa manera. Creo que se utiliza más es para decir para referirse a sí mismo. De pronto Ujú, habrán algunas personas que sí hagan referencia a otra persona como no, esta vieja está muy salada o esta vieja es muy salada. ¿Cómo la van a echar del trabajo justo ahora que, sí, por ejemplo, ujú. alguna situación súper extrema? Claro. Parce es otra palabra que se utiliza mucho acá y que la mayoría de estudiantes de español conocen, si conocen algo de Colombia. Ujú. Bueno, esto para nosotros es un ñeri Miel. y es una palabra interesante porque en realidad surge del idioma de la cárcel, de la jerga de la cárcel. Y un ñeri era un compañero, por eso es la palabra tipo compañeri en italiano, compañero, ñeri, y era la persona con la que vos salías a robar. Oh, Entonces, con la música y las canciones, esa palabra como que se empezó a extender un poco y hoy en día la usa casi todo el mundo. sí, en Colombia nosotros, por ejemplo, tenemos otra versión, digámoslo, asociándolo un poco más al tema de cárcel, Ujú. eh, y es ñero, ¿sí? Pero Ajá. ñero hace referencia a una persona que puede ser un tanto peligrosa, ¿sí? Ujú, Que tú estás en la calle y si ves, por ejemplo, ay, no, ahí está un ñero, tienes que estar como cuidado porque te pueden robar y ese tipo de cosas. Y ujú. dependiendo, obviamente, pues del sector donde estés. Claro. Y parce sí es como generalmente se le dice a los amigos, pues en Medellín Mm. y en la mayoría de Antioquia. Y es femenino y masculino. No. Sí, pero digamos que si lo tienes como parce, es sí, para femenino y masculino, pero si lo vas a decir completo como parcero, sí, Mm. ya tenemos parcero y parcera. Ah, ok. Estoy en la olla. Bueno, nosotros, por ejemplo, podemos decir estoy pelado, estoy seco, no tengo guita, no tengo un mango. Hay Mm, como, creo que es algo tan común que tenemos como un montón de expresiones para decirlo. ok. No, en Colombia nosotros también tenemos como estoy en la olla, estoy en la inmunda, también Oh, decimos estoy pelado, ¿sí? estoy en la inmunda, está buenísima. Esos tres, esas tres creo que son pues, las que recuerdo en este momento. Camellar, Bueno, eso para nosotros es laburar. laburar. Chichipata o chichipato. Bueno, para nosotros es un amarrete. También podemos decir un codo o un codito o simplemente hacer así. Ujú. Cuando alguien es tipo, no quiere gastar o lo que sea, simplemente le hacemos así y ya saben a lo que nos referimos. Sí, en Colombia también utilizamos esa misma seña, esa Ah, misma, para referirnos a lo mismo. Perro caliente, bueno, para nosotros es un pancho en Uruguay. pancho. Sí, En algunos sí le dicen igual que en inglés, como hot dog, pero pancho, o sea, nunca lo había escuchado. sí. Bueno, por Y ejemplo, creo que en Argentina se usa la palabra pancho también, pero si no estoy equivocada, para ellos puede ser también, por ejemplo, no solamente el hot dog, sino como una salchicha de cualquier tipo adentro de un pan. mm,
para nosotros es bueno, si es un chorizo, por ejemplo, en el pan, es un choripán, pero si es como el hot dog, eso sí es pancho. Y no importa si está en pan o no, puede ser al plato y se dice igual. Ok. Bueno, sí, nosotros también tenemos choripán y tenemos perro y tenemos perra, ¿sí? Es dependiendo de los ingredientes que se le dice de una u otra manera. Y por ejemplo, ¿qué tienen de distinto? La verdad no sé, no, no sé, pero la perra cuesta más. Es lo único que tengo claro. Wow, Ya, interesante. Nunca lo había escuchado. sí. Entonces, la próxima vez que vaya a comprar uno, voy a preguntar por qué se diferencian. Ujú. Chévere. Bueno, para nosotros es re bueno, recopado. Es como el re para nosotros significa muy Muy. y lo usamos mucho. ¿Cómo estás? Re bien. O ¿cómo pasaste el fin de semana? Re tranqui. Es como muy. En Colombia también utilizamos re como muy, ¿sí? Re bien, re lindo, ¿sí? Ujú. Dependiendo también de dónde. El otro día yo lo usé pues con una persona y siento que o sea, como que me hizo sentir que no estaba hablando de una manera correcta, ¿sí? Ah, Porque se asocia que cuando una persona habla como con re, tiene menos educación, ¿sí? ujú, Por algunas personas, ¿sí? Digamos en Bogotá es muy común utilizar re, ¿sí? Para ujú. todo. Pero como yo estoy en Antioquia, de pronto esta persona no lo vio tan bien. No quiere decir que todos los antioqueños lo vean mal, no, específicamente esta persona a mí nunca me había pasado. Como yo viví 12 años en Bogotá, pues tengo muchas cositas de un lado y de otro. Entonces yo sentí como que igual, pues no estoy hablando mal, Claro, pero sí. nosotros es algo que tenemos súper incorporado y incluso si vos estás viendo la televisión o escuchando un programa de radio, se usa normalmente, no hay como ese prejuicio de estás hablando mal. Es como hablábamos también una vez sobre el voceo, es lo mismo. Aquí, digamos que re no lo vas a escuchar en la radio o como si fuera un lenguaje formal, no, sí. A Ujú, pesar de que en muchos departamentos se puede usar, no, a veces no es tan bien visto. Utilizamos palabras como chévere, bacano, ¿sí? Para decir que ujú, algo es pues muy agradable o agradable, que claro. algo es agradable. Cobija. Bueno, nosotros usamos cobija también y tenemos la palabra acolchado. La diferencia es que, por ejemplo, la cobija es quizá un poquito más liviana, más fina, y el acolchado ya es pesado, es algo que vos pondrías en tu cama en invierno, por ejemplo. Ok, bueno, para mí un acolchado es con lo que se tiende la cama. Bueno, nosotros en Colombia decimos tender la cama. En muchos Ujú, países dicen hacer la cama. Entonces, es lo que va encima, lo que va sobre la cama. claro, claro. Ese sería una Es, colcha. sí, bueno, por ejemplo, nosotros también usamos tender la cama, como ustedes en Colombia. Quizá, por ejemplo, si es algo solo decorativo, como un cover que vos le pones a la cama, eso sería un cubrecama. Es como bien literal también. Pero el acolchado ya es como la función de abrigarte. Ok. Aquí también utilizamos cubrecama o cubrelecho. Mira. Específicamente en la costa se dice más cubrelecho. Yo descubrí esa palabra acá, cubrelecho. Ujú. Sí, yo la verdad que nunca la escuché. A ver, otra palabra, nevera, Bueno, eso para nosotros es heladera. heladera. Y el bus. Bueno, nosotros tenemos dos palabras para eso. La más común es ómnibus y después también tenemos la palabra bondi. Bondi es quizás más común entre la gente joven y es una palabra de origen portugués en realidad, porque en Brasil
había una marca, o sea, una empresa, mejor dicho, de tranvías que se llamaba Bondi y por alguna razón la gente empezó a asociar como Bondi con el bus o autobús o ómnibus y se empezó a usar. Y esta es una palabra que compartimos con Argentina también, porque ellos, por ejemplo, tienen la palabra colectivo para el transporte público. Nosotros no la usamos, pero Bondi sí es algo que puedes escuchar como en las dos variantes del río Platense. ¿Ok? Y el bondi es el bus, ¿sí? Ujú. ¿Ok? Es del transporte público. Sí, sí. Bueno, si yo voy a hablar como el bus del transporte público, yo le puedo decir bus o le puedo decir colectivo, ¿sí? Ujú. Pero para mí el colectivo es como el más pequeño, el bus es el más grande. Ah, Y ok. si voy a hablar, por ejemplo, del bus que recoge a, por ejemplo, a mi hija para llevarla al colegio, a ese le digo ruta, la ruta, o le digo el Mm, bus. claro. Bueno, nosotros, por ejemplo, digamos que ómnibus y bondi se usan como general. Ya, por ejemplo, si vos querés hablar de uno que va de una ciudad a otra, o sea, no los que están dentro de la ciudad internamente, a esos le decimos interdepartamentales porque van como de un departamento a otro. Y después para el de la escuela, realmente no tenemos como algo específico. Bueno, el ómnibus escolar o Mm, cosas así, pero no es como que cada uno tenga ese un nombre significado. diferente. Sí. Ok. ¿Tú tienes alguna otra palabra por ahí que te haya, no sé, que hayas encontrado diferente entre Colombia y Uruguay? Bueno, por ejemplo, una palabra que a mí siempre me causa mucha gracia bueno, de Colombia es la palabra maraca. Maraca. Y quiero preguntarte qué es lo que significa exactamente. Pues si tú lo dices así como en singular, una maraca, para mí una maraca es como algo que tienes acá, que es un instrumento musical que se toca, esa es una maraca, ¿sí? Ujú. Porque tú, ¿qué significado tienes para maraca? Bueno, nosotros en Uruguay, por ejemplo, es una palabra que se usa de forma despectiva, por ejemplo, para una persona homosexual. Ah, sí. Es como, estos maracas, y es como decir, estos gays, pero no en un buen sentido, sino Mm, como para discriminar. ya te entiendo. Bueno, cuando nosotros la decimos en singular, maraca es esto, ¿sí? Algo que tú estás Ujú, tocando, bla. Y maracas sí es una forma menos grosera, menos vulgar de decir marica, ¿sí? En Colombia la ujú. usamos mucho, digamos que marica la utilizamos mucho, no de forma despectiva contra una persona que es homosexual, no. Nos decimos entre nosotros mismos, entre amigos, nos llamamos de esa manera. Obviamente no todos los colombianos la usan, pero sí, yo por lo menos sí la uso. Ujú. Hay quienes me dicen que yo no debería usar esa palabra, pero a mí me gusta y me siento bien con la palabra, no siento que esté insultando a nadie. Eh, y si la quieres suavizar, puedes decir, ay, maracas. ¿Vos dirías que es como una versión colombiana del boludo, por ejemplo, del Río de la Plata? Yo no sé específicamente bien qué significa boludo, aunque algunas veces la use, no sé qué significa boludo. Claro, por ejemplo, también es algo que nosotros le decimos a nuestros amigos, como, boluda, tráeme Ah, algo que necesito, o, boluda, llamame, o cosas así. También, por ejemplo, en algunas ocasiones se puede usar ya con un poquito más de tono de insulto, en el sentido de alguien que tiene pereza para hacer cosas, por ejemplo, bueno, tenía que hacer un trabajo para la semana pasada y no lo terminó, este boludo n- no se pone al día con las cosas que tiene que hacer, por ejemplo. sí, yo pienso que también podría ser así porque, vale, yo también puedo decir marica de una manera pues muy libre y donde no le esté haciendo daño a nadie, pero si alguien hace algo que de pronto pues me moleste o algo, yo puedo decir como tan marica, o sea, si digo tan marica, ya sí es un insulto. Ujú.
Sí, muchas veces están como esas palabras que depende del tono con que las digas, te puede cambiar lo que significan. Sí, claro, depende también del tono y del contexto donde tú estés. Pues en Colombia casi todas las palabras tienen como esa particularidad. Bueno, Victoria, esto ha sido todo por hoy. Gracias por participar del video. La verdad es que aprendí mucho y espero que nuestros oyentes también hayan aprendido bastante. Bueno, Flora, muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Y bueno, yo también aprendí un montón de palabras, de expresiones, así que es un gusto también para mí haber participado con vos en tu podcast. Bueno, chao. Chao.